Ya se cumplen 5 años de la muerte de uno de los líderes más importantes de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quien era considerado el terrorista número 1. Murió el 2 de mayo de 2011. El presidente estadounidense Barack Obama ha dicho que las oportunidades para atacar a Bin Laden eran tan raras que él estaba dispuesto a correr el riesgo del fracaso en este tema. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, muchas gracias. Alberto, claro, se cumplen 5 años y a través de las redes sociales, por ejemplo, la CIA ha estado entregando ciertos detalles de lo que fue esta operación. ¿Qué pasa en estos 5 años posteriores a la muerte de Osama Bin Laden? Y te lo pregunto sobre todo con Al-Qaeda, donde estamos constantemente mirando lo que está ocurriendo con ISIS y si este grupo sigue o no operativo, sigue vigente, sobre todo en donde están, en Siria, en Irak, por ejemplo. Lo que hemos visto en estos 5 años es básicamente un recambio en el liderazgo de Al-Qaeda, del núcleo duro de este grupo. Tras la muerte de Bin Laden asume a Ayman al-Zawahiri, que era su mano derecha, y quien ha asumido la jefatura de manera bastante segura. Pero el problema con él es que no tiene el arrastre, el magnetismo, el pasado que tenía Bin Laden. Por lo tanto, su capacidad, su jefatura no está al mismo nivel. No obstante eso, Al-Qaeda sigue existiendo. Pero lo que hemos visto, y que es lo más importante, ha sido el fortalecimiento de grupos satélites, de algún modo franquicias de Al-Qaeda que se han diseminado fundamentalmente por África, Medio Oriente y Asia. Por ejemplo, tenemos el caso de Al-Shabaab en Somalia, tenemos al Frente Al-Nusra en Siria, tenemos el mismo Al-Qaeda en Irak. Diferentes grupos que fueron tomando el nombre de Al-Qaeda, que tienen a Al-Qaeda y a la figura de Bin Laden como una especie de referente, pero que no necesariamente están conectados con la jefatura directa, en este caso, de al-Zawahiri. Ahora, cuando uno empieza a recordar lo que fue hace 5 años atrás y también todo el tiempo que tomó en que pudieran encontrar a Osama Bin Laden, hablamos de 10 años. 10 años, sí. Está esa imagen donde vemos a, podríamos decir, la cúpula desde el punto de vista de seguridad de Estados Unidos muy atento, donde está justamente Hillary Clinton. Y lo que se dijo era que esta gran amenaza al mundo había terminado. Y hemos sido testigos de situaciones tal vez igual o más brutales en el último tiempo, sobre todo en Europa, que tiene que ver con terrorismo. ¿Qué pasa desde ese punto de vista de lo que debe hacer, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea en contra de grupos radicales? Es una pregunta compleja porque no hay una solución definitiva. Yo creo que en ese sentido lo que está haciendo Occidente es tratar de... Por ejemplo, tenemos 2 escenarios. Al-Qaeda sigue existiendo y tenemos el Estado Islámico, que ha sido una aparición un tanto inesperada a partir de 2014, cuando efectivamente el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, se sale de Al-Qaeda en Irak para fundar este grupo. Básicamente lo que hemos visto ha sido que Occidente ha buscado, a través de la vía militar, destruir fundamentalmente los campos de entrenamiento, las bases de operaciones, a través del uso de drones. Se ha buscado atacar de manera quirúrgica ciertos lugares del mundo en donde se encuentran cabecillas locales de Al-Qaeda o importantes figuras del Estado Islámico, y al mismo tiempo se ha buscado debilitar su financiamiento, es decir, el acceso a recursos que les permitan seguir funcionando, comprando armas, pudiendo mantener estas redes a través de Internet, que les permiten una visibilidad y una propaganda muy efectiva. Y sin duda el trabajo de infiltración, que siempre es lo más difícil. Poder ir sorteando estos anillos de seguridad en torno a estas figuras es siempre difícil. Ahora, cuando hablamos de la forma en que se debe tratar de responder frente a una situación como esta, ¿hay alguna lección aprendida de lo ocurrido con Osama Bin Laden? Y te lo pregunto en particular por lo que comentábamos recientemente, por estos 10 años que tomó, sobre todo cuando se está en este momento buscando a quien encabeza al Estado Islámico. Yo creo que hay 2 pequeñas diferencias. En el caso de Osama Bin Laden, después de que Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de 2001, en respuesta a los ataques en contra de las Torres Gemelas y el Pentágono, básicamente Estados Unidos lo que hizo fue dar vuelta a Afganistán completo, buscándolo. Sobre todo lo más cerca que alcanzaron a estar fue en las cuevas de Tora Bora, una zona montañosa de Afganistán, pero se les escapó. Y finalmente se logró refugiar en Pakistán. Y 10 años de búsqueda no lograron dar con él, lo cual demuestra lo hermético y lo incondicional que era su círculo de hierro.
Más o menos por ese mismo tiempo, pocos años después, probablemente en 2003, cuando invade a Irak, también se produce una búsqueda similar de Saddam Hussein, pero es mucho más fácil permear y de algún modo que sea delatado por ciertas figuras. En el caso de Bin Laden la incondicionalidad era muy alta. En el caso del Estado Islámico, con Abu Bakr al-Baghdadi, lo que se sabe es que él está precisamente dentro de los territorios que controla el Estado Islámico en el norte de Siria e Irak, esta especie de autoproclamado califato. Por lo tanto, de algún modo está más acotada la zona geográfica dentro de la cual se puede buscar. En el caso de Bin Laden, durante 10 años, realmente nunca estuvieron 100% seguros de que estuviera en esa zona entre Afganistán y Pakistán. Ahora, tú lo comentabas, al momento en que Osama Bin Laden muere, Al-Qaeda pierde la fuerza y el lugar que tenía. ¿Pudiese pasar algo similar si es que finalmente se da con el paradero del líder del Estado Islámico, o tienen una forma de funcionar que al parecer tiene una mayor autonomía, una mayor independencia, funcionan como células, que no necesariamente sea desde el punto de vista de la seguridad o de avanzar en controlar a estos grupos terroristas un hecho relevante de tener al cabecilla, quien está detrás? Mira, en el caso de, brevemente, el caso de Bin Laden, por ejemplo, siempre se pensó que una opción realista era su muerte, porque su captura habría implicado abrir un escenario sumamente complejo de ser juzgado, dónde se podía realizar este juicio. Se habló tal vez de que de capturarlo vivo se llevase a Guantánamo o juzgarlo a bordo de un portaaviones incluso, por lo que significa eso. En el caso de Abu Bakr al-Baghdadi, lo que tenemos es una figura muy importante que genera gran ascendiente sobre sus seguidores. Evidentemente su captura o su muerte sería un golpe muy duro a esta organización, a esta milicia yihadista, que es lo que es técnicamente el Estado Islámico, y en ese contexto probablemente resistiría su estructura. Son bastante jerarquizados, tienen diferentes figuras en cargos muy definidos, pero sin duda que su creador, su fundador, el principal impulsor que sea capturado o muera, sería un golpe muy duro. Y frente a eso, la pregunta que queda de ese caso es: ¿capaz de mantenerse intacto o caería en una situación de fragmentación? Dividiéndose en pequeños grupos autónomos, cada uno con un grupo, con un cabecilla específico que no necesariamente tendría una coordinación con el resto. Ahora, respecto a los últimos hechos, sobre todo lo que sucedió en Bélgica, se habló mucho de que esta situación, y finalmente el análisis está en que es muy difícil de detener, sobre todo porque estamos hablando de personas que están insertas en este mundo occidental, y además también que hablamos de un vínculo que va más allá, que tiene que ver con un tema cultural, con que han logrado ellos obviamente darle una identidad a mucha gente que no se siente parte del mundo occidental, y es más, que obviamente le molesta profundamente el estilo de vida y sus principios. ¿Qué pasa con eso cuando finalmente se debe avanzar también en poder detener estos grupos, pero dentro de territorios que son los mismos de ellos? O sea, hay una convivencia de día a día. ¿Es más difícil desde ese punto de vista lo que está pasando con el Estado Islámico versus lo que sucedía con Al-Qaeda, por ejemplo? Yo creo que es bastante complejo eso, por ejemplo, en el caso de inmigrantes que estén vinculados con estos grupos en Europa. Inmigración que es muchas veces segunda, tercera generación y que efectivamente, como tú mencionas, no se siente parte de esa realidad. Hay un sentimiento de alienación, muchas veces de falta de identidad, y yo creo que ahí el trabajo es precisamente al revés, o sea, tratar de hacerlos sentir parte de esa, incorporarlos a esa sociedad como un aporte valioso en términos culturales, en términos laborales, etcétera. Cuando hablamos de eso en el mundo islámico, en general, lo que vemos son muchas corrientes muy distintas. Y eso muchas veces lleva a que haya grupos que busquen precisamente la supremacía sobre otros, generando conflictos de corte religioso, como chiitas y sunitas, un poco como lo hemos visto en diferentes partes de Medio Oriente en los últimos años. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo el tiempo para profundizar un poco más en este tema que tiene que ver con la muerte de Osama Bin Laden, ocurrió hace 5 años, pero que también tiene ahí esta ligazón con lo que está pasando actualmente con el Estado Islámico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.